versículos del 7 al 10. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy estimo mi vida como pérdida para ganar a Cristo y conocer el poder de su resurrección, porque yo sé que todo lo que está muerto en mí, Él lo vivifica, para que yo pueda honrarlo y vivir para Él. Te doy gracias, Señor, por alumbrar mis ojos, abrir mis oídos, darme entendimiento, discernimiento y tu conocimiento, para yo poder aprender que debo tener temor de Dios y andar en el dominio propio y apartarme del mal. Te doy gracias por ser mi Señor, porque en tu luz siempre veo la luz. Yo me rindo, renuncio a todo y te quiero a ti. Coloca en mi corazón pasión por tu presencia, pasión por tu palabra, pasión por reunirme con mis hermanos. Te doy gracias porque eres tú quien hace todo esto por mí, porque me estás dando una enseñanza grande cada vez que vengo a la iglesia, porque reconozco que los tiempos son malos y debo estar pegado a la vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque hoy declaramos que no somos nada, que no queremos nada fuera de ti, Señor. Pablo lo dijo muy clarito, que ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia. Señor, gracias por alumbrar nuestros ojos en esta noche. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Lucas 19, leeremos hasta el 10 aproximadamente. Lucas de 19, 1. Amén. Dice el versículo 1, capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a quedarnos con el pasaje que hemos leído
pero pensando muchísimo en el último versículo que acabamos de citar. Dice que Jesús vino a buscar, o el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y nos da una descripción bien interesante de qué era lo que se había perdido. Miren, todo lo opuesto a lo que normalmente se nos vende como un, casi que un paradigma para obtener la felicidad. Él tenía, bueno, no tenía mucha estatura, dice la palabra, pero tenía riqueza abundante, ¿ok? Tenía posición, odiado por unos, pero respetado por otros. Dice que además de ser publicano, y ustedes recordarán qué es lo que es un publicano, ¿no? ¿Recuerdan? Lo recordamos. El publicano era el encargado de cobrar los impuestos. Pero como si fuera poco, era escogido del pueblo, del mismo pueblo judío. Y era casi que la mano representativa del gobierno romano, es decir, el gobierno pagano, sobre su propio pueblo. O sea que era odiadísimo por todos, porque era un tráfuga. Era el que, siendo de ellos, trabajaba para el enemigo y además cobraba impuestos. Y por la manera que la escritura nos describe que tenía mucho, imagínense ustedes qué tipo de impuestos cobraba. O sea, el tema de la corrupción no es ahora, no es en Colombia nomás, no es ahora en el gobierno de Duque o de Uribe o de Santos. En esa época ya había mano metida allí. Sin embargo, sucedió algo que dejó pasmado a todos, o por lo menos tuvo que haberlos dejado pasmado. Y fue que él hace una declaración con el Señor Jesús que da cuenta de cuánto dinero tenía, pero sobre todo qué tanto había entrado verdaderamente el temor de Dios a su corazón. Y de eso vamos a hablar hoy, del verdadero temor de Dios. Saqueo temió tanto al Señor por el solo hecho de acercársele, que lo hubiera reconocido y le hubiera dicho, ven, baja, que le dijo, si yo le he faltado a alguien, le devuelvo hasta 4 veces. Imagínense ustedes ese papayazo tributario, esa devolución del IVA, lo que sea que el gobierno hubiera podido inventar, no alcanzaba a cubrir eso. 4 veces, para ponerlo en la perspectiva. Alguien pagó 1 millón de pesos. Tal vez no era toda esa cantidad, pero él pagó, le cobraron 1 millón de pesos. Y Saqueo llegó y dijo, no, yo le cobré 500,000 los demás. Señor, si alguien me sale y me dice que le cobré 500,000 los demás, yo le devuelvo hasta 4 veces lo que le cobré de más. A ese tipo de temor llegó él con respecto a haberse convertido y haber conocido al Señor Jesús. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos en este momento dispuestos a hacer una retribución de ese tipo al enterarnos de que se nos hubiese dado lo demás. Si se nos da de menos, seguramente siempre estamos dispuestos es que es mi derecho de reclamar. Pero si se hubiera dado de más, ¿cuánto hubiéramos dicho? Eso me lo mandó Dios. El Señor se equivocó y no le digo porque de pronto se cae en cuenta. Temor de Dios. Y hay una frase o un dicho que aquí hemos dicho en el pasado, y lo quiero retomar para mencionar lo que vamos a hablar. En el pasado las señoras decían que le tenían temor ¿a qué? ¿Recuerdan? A 2 cosas. A una escasez de hombres. A escasez de hombres y a Dios. Ya la escasez de hombres se cumplió, porque cada vez hay menos hombres. Por lo menos, no hablando del género, porque el género sigue habiendo, pero hombres, cada vez hay menos. Entonces, casi que uno podría decir, lo único que queda para temer es a Dios. Pero Dios quiere que entendamos cuál es el tipo de temor que debe existir en nuestro corazón. Y el temor que debemos tener de Dios no es el temor al que nosotros hemos acostumbrado, no es el temor de, ay, qué miedo, ay, qué susto, ay, no me gusta, me da cosas. No es el temor al espanto, no es el temor al fantasma que creyeron haber visto los discípulos cuando Jesús estaba caminando por la tempestad. No es el temor al duende, a la patasola, a la viuda alegre. Eso dijeron que nos contó una historia así toda, terminó siendo hasta chistosa, pero para él era vivida y estaba contando un evento de su realidad. Y estaba hablando de la viuda alegre, o la viuda con la patasola. Yo no sé, la viuda con el bastón, algo así nos estaba contando. Y lo manifestaba como había sido algo impactante en su vida. Pero no es de ese tipo de temor del que Dios viene a hablarnos, ni es de ese tipo de temor del que la Biblia habla. Cuando la Escritura dice que temamos a Dios, está siendo muy explícita
y no lo vamos a buscar, pero lo cito, está en Proverbios 8, ustedes quieren, y los invito a que lo estudien, la definición de lo que es el temor a Jehová. Y el verdadero temor a Jehová, escribe la Biblia, que es apartarse de todo mal. El temor no es, lo vi y salgo corriendo, porque al contrario de lo que podamos pensar, fue lo primero que sucedió cuando el hombre cayó de la gracia de Dios. Fue exactamente lo primero, y ahí vamos a ir. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 7 hacia adelante. Recuerden que el último versículo que leímos del pasaje de Zaqueo decía el Señor Jesús que el Hijo del Hombre había venido a buscar lo que se le había perdido. ¿Okay? Y si usted tiene por ahí algo que se le perdió, no ha encontrado, es decir, esta palabra es para mí. Dios me está hablando. Yo no sé qué le perdió. ¿Okay? Pero que no vaya a ser como cuando al contrario lo advertían a uno. No decían, no busque lo que no se le ha perdido. No es de eso que estamos hablando. Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tal vez esta fue la primera profesión. Bueno, la segunda, porque ya la primera había sido de Adán, él había sido el nombrador de todos los animales. Esa fue su primera profesión. La segunda, ¿qué hicieron ellos? Costureros. Bueno, ahora dirían que son modistas franceses. Sastre, está bien. Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y hagamos una pausa aquí obligatoria. Esto lo hemos hablado, pero me gustaría invitarlos por un segundo, simplemente a imaginar qué fue eso, cómo era eso. Caminar con Dios, sin tener que esconderse de Él. Poder hablar con Dios y no esperar caer muerto como una papa frita. Porque esto fue lo que sucedió después. Recuerden que los judíos empezaron a decir que si veían a Dios, morían. Eso era lo que creían todos. Muchos decían, no me hable, cuando el profeta hablaba, decían, no me hable mi Señor, que pronto muero. O decían que nos hable Moisés en vez de Dios directamente. Porque si Dios nos habla a nosotros, morimos. Y resulta que no era así en el principio. Lo primero que Dios quiso hacer con el hombre fue establecer un diálogo y una relación íntima. Al punto que salían a tomar el té. No existía el té, pues, como lo concebimos ahora. Pero era casi que lo mismo. No sé si eran las 5 de la tarde, la hora en que siempre se veían, pero salían. Adán y Eva, léelo, y de pronto Dios les hablaba, ellos les contestaban. Parecía un cuento, no digo de hadas, porque nosotros no creemos en hadas, pero un cuento de esos ideales, en los que no existía temor a nuestro Creador. No por lo menos el temor que nos vendieron después que había que tener. Y como consecuencia de la desobediencia, me atrevería a decir que lo primero que entró al ser humano como consecuencia de la desobediencia fue el temor. Y esto no es de poca importancia. Repito, lo primero que entró al ser humano como consecuencia de la desobediencia fue el temor. Y yo quito la palabra temor porque puede ir de lado y lado. O temor a Dios y no hacer las cosas malas, o temor de miedo. Aquí dice literalmente, vamos a leerlo, que tuvo miedo. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense ustedes, esto va a sonar un poco ortodoxo y extraño, pero lo digo, Dios estaba jugando cuclí con ellos. Cuclí por mí. Ustedes no saben qué es cuclí. Me va a tocar decirles. ¿Alguien sabe qué es? No. Los de la generación nuestra saben qué es cuclí. Uno jugaba al escondite. ¿Okay? Y eso era, aquí en Cali, por ejemplo, decíamos, llegaba uno corriendo y daba cuclí por mí
y por todos, entonces todos quedan libres. Imagínense qué clase de papá contaba Eva y Adán, que se sentaba a jugar con ellos a escondite. Bueno, por ahí suena un tanto extraño, pero había tal intimidad, había tal relación entre ellos, que se veían cara a cara y no era ni de noche o no era temprano de la mañana, era en cualquier momento del día. Porque así era Dios quería estar en constante comunión con ellos. Pero apareció el engaño y el hombre abrió las puertas para no solamente ser engañado, pero para guardar dentro de sí un temor que en vez de acercarlo a Dios, lo iba a alejar. E iba a hacer que cada vez que escuchara la voz de Dios, se alejara más. Y en estos días, en estas circunstancias, en este año 2020, que todos parecen, bueno, todos no, muchos quisieran que no hubiera existido, muchos hubieran querido que el 2019 hubiéramos pasado al 2021 y que eso no hubiera quedado registrado en la historia. Pero yo los quiero invitar a que ni ustedes ni yo nos consideremos dentro de esos muchos. Porque si algo ha sucedido y debería haber sucedido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en este 2020, es bendición. Sí. No podemos decir absolutamente nada distinto, porque si no estaríamos pensando como el común denominador de la gente que no tiene a Cristo. Nosotros, ustedes y yo podemos y debemos considerarnos privilegiados de que el Señor Jesús vino a hacer algo reparando lo que el hombre había hecho en un principio. Ustedes recordarán que la Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y no es que digan, no, entonces yo tengo que estar todos los días con mi esposa, porque yo la amo tanto y dice el perfecto amor es el que echa fuera todo el temor. O al contrario, no, es que mi novio es fortachón y yo me siento segura con él. No estamos hablando del amor eros, ni siquiera del filial, porque hay una sensación de confort, ¿cómo se dice? Seguridad, cuando el hijo o la hija está con su papá o con su mamá, ¿cierto? Yo ando protegido. Bueno, así andaba el ser humano. Pero Dios nos invita a creer y a buscar constantemente en Él la seguridad de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. El sábado pasado, si ustedes vinieron o miraron las prédicas, o si no, si Dios se los reveló en otro momento, decíamos lo importante que es para nosotros no depender del ser humano para tomar nuestras consideraciones, sino dejarnos guiar completa y únicamente por el Señor. No hay otra cosa que nos pueda permitir. Les decía que este 2020, que todo el mundo quisiera que se fuera, que fuera borrado, que fuera cambiado, es una bendición que ha sucedido para nosotros. Pero para quiénes podremos considerar que es una bendición, aquellos que no estamos siendo regidos, ni impulsados, ni sugestionados por el temor, por el miedo. Y yo quiero decir esto de manera abierta, porque el contexto de los días que estamos viviendo genera para muchos incertidumbre. Para muchos hay un altibajo en el que hoy te dicen, tenemos menos muertos, y a los 15 minutos te dicen, subió la tasa de contagios. Y luego te dicen, el gobierno está haciendo esto para mejorar la economía. Y después dicen, no, la economía va en picada. Y entonces es un ir y un venir. Y la gente parece que cuando pone su mirada en lo que el gobierno está haciendo y de pronto escucha lo que las noticias dicen, ¿para dónde cojo y qué hago? Y ese es el tipo de persona que termina concluyendo, ojalá este año nunca hubiera venido. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que está pasando. Porque solamente escuchando su voz y teniendo seguridad de que es Él que nos habla y que nos busca, entonces no vamos a querer escondernos de Él, sino que vamos a buscar la fuente de su voz. ¿De dónde viene la voz? Porque de donde viene la voz, viene la seguridad. Y yo quiero la seguridad, pero no la que me da el gobierno. Y gloria a Dios por lo que el gobierno puede hacer. Pero no la que me da las circunstancias, no la que me da el negocio, no la que me da los ahorros, no la que me da lo que yo pueda tener para descansar. Y gloria a Dios porque usted ha sido precavido, precavida y puede tener ahorros. Gloria a Dios, y si puede seguir haciéndolo, hágalo. Pero no es de usted o de mí descansar en lo que tenemos y en lo que hayamos hecho
para considerar que estamos bien y que podemos respirar. Tenemos que, sea la circunstancia que sea, estar con los ojos puestos en Dios. Porque recuerden, lo primero que entró, no me atrevo a decir que lo que salió, porque lo que salió del hombre fue desobediencia. Pero eso está de manera innata en toda creación. Sucedió en el cielo, sucedió con Satanás cuando se rebeló por desobediencia. ¿Okay? Entonces, en el ser humano existía también la condición de poder pecar. Y eso está en cualquiera de todos nosotros. El pecado está allí. Necesitamos algo o alguien más bien que lo contenga y que lo reduzca y que lo someta. Entonces, por eso digo que no fue que salió de él el temor. Lo que pasó fue que entró en el momento en que desobedeció. Y esa desobediencia trajo el querer apartarse de Dios, porque ya la música que escuchaba cuando hablaba con Dios se convirtió en truenos, relámpagos y centellas, que ya no lo podían soportar. Y empezaron a decir, no nos hables tú a nosotros. Hubo miedo. Y ustedes ni yo ni queremos, ni debemos, ni vamos a ser presas del miedo. Yo quiero, o Dios quiere, para ustedes y para mí, que nosotros consideremos el miedo como nuestro principal enemigo, como nuestro primer enemigo inclusive, porque fue lo que ocasionó de que el hombre se apartara de Dios. Y si uno hiciera un balance, un checklist de circunstancias en su vida, y uno dijera, bueno, la persona que tuvo circunstancia con drogas, por ejemplo, y diría, no, si yo hubiera tenido oportunidad en mi vida de nunca probar la droga, no lo hubiera hecho. O si hubiera podido cruzarle la acera a esa mujer que venía y que me sedujo, y yo le hubiera cruzado la acera. O si yo hubiera podido evitar el negocio ese que me propusieron, que era tan bueno, pero que generó tanto, yo lo hubiera evitado. Y si a nosotros nos dijesen que si pudiéramos evitar el miedo que causó el que el hombre se apartara de Dios. Ojo, no Dios del hombre. Porque Génesis nos dice que fue el hombre el que tuvo miedo y se fue a buscar con qué cubrirse. Dios sabía lo que ellos habían hecho. A él no le llegó el Twitter diciendo, siguiera las de Adán. Y fue que, ay, ¿qué hizo? Muéstreme el video. Dios sabía lo que ya había pasado. Y aún así quiso establecer y mantener una relación con él. Y todo se hubiera solucionado, donde en ese momento crucial de la vida de la humanidad, Adán hubiera dicho, Señor, ay, qué pena contigo, te desobedecí. No sé qué va a originar esto, no sé qué va a producir esto, pero lo que sí siento es pena contigo, perdóname. ¿Y qué hubiera pasado en la historia del ser humano donde esas palabras hubiesen sido dichas por quien debería haberlas dicho? Me arrepiento. De esto hablamos la semana pasada. Me arrepiento. El principal insumo, tal vez, para poder llegar al mundo, al reino de los cielos, como Dios nos lo presenta. Arrepentidos, y entonces tenemos acceso a su presencia. El ser humano tuvo la oportunidad a través de Adán de decir, ay Señor, en vez de haberle dicho después, esa cabezona que me diste, esa mujer que me diste, me engañó. No lo engañó. Eso, uno se queda con esa idea, como si ella lo hubiera engañado. Él no fue engañado. Ella fue la que fue engañada. Por eso siempre nos echan la culpa de todo, desde la creación. Pero, y lo curioso es que la verdadera culpable no fue Eva. El verdadero culpable en realidad fue Adán. Porque fue el que conocía de primera mano de Dios la instrucción de Dios. A él, noten ustedes, y esto es curioso, creo que lo hemos mencionado en otros momentos. Él se había encargado de ponerle el nombre a cada uno de los animales y bestias que estaban en todo lado. Y noten ustedes que la escritura dice con bastante énfasis que la serpiente era más astuta que todos los demás animales.
¿Y quién le había puesto el nombre de serpiente a la serpiente? El cabezón de Adán. ¿Quién sabía que era extremadamente astuta e inteligente? Él. ¿Por qué la serpiente no va a buscar a Adán? Porque él ya sabía quién era ella. ¿Por qué va a buscar a la costilla? Porque la costilla no sabía quién era ella. Entonces Adán sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Y la instrucción que le llegó a Eva en algún momento la distorsionó. Ya dijo, yo tengo que dar un poquitico más de información. Entonces le dijo a la serpiente, es que Dios dijo que si no comemos de eso nos morimos. Y el diablo encontró una manera, dijo, no, ¿usted qué le va a creer a Dios todo eso? ¿Cómo? Y verá que aprende todo lo bueno. Y llega donde Adán y le dicen, ¿cómo te parece? Me ofrecieron una cosa buenísima a probar. Y Adán pudo haber dicho en ese momento. Mire cómo tuvo oportunidades, Dios dando oportunidades. Pudo haber dicho en ese momento, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa, Eva? ¿Te dieron escopolamina? ¿Te la fumaste verde? ¿Estás preparando ya alcohol? Eso no existía en ese entonces. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ocurre que vamos a desobedecer a Dios? Y seguramente si hace eso, hasta Eva es perdonada y no ha tenido que ser hecha de nuevo. De manera que cuando sucede es Él el que toma la decisión de agradar a su costilla. Y eso es un tema que no es de pocos quilates, porque está en el corazón del varón, así como de la mujer, de agradar a su cónyuge. Eso está puesto delante de todos nosotros. Pero algo que, y aquí deberíamos aprender, algo que Dios nos impulsa, nos pide, nos exige inclusive, es que antes de agradar a ninguno que esté a nuestro alrededor, busquemos agradarlo a Él. Y nos garantiza de que si lo agradamos a Él, entonces vamos a terminar seguramente agradando a quienes estén a nuestro alrededor. Esto es lo que ha tenido que pasar en un principio. De hecho, vení, Eva, sentate, yo te cuento. Algo así la hubiera convencido, la hubiera disuadido. Ok, mira, cuando te hablen así, contesta así. Cuando vengan vestidos de esta manera, no le parece. No pongan mucho cuidado. Hay quienes han inclusive tratado de pellizcar un poco más, buscando el origen de la palabra serpiente y la dividen en dos, como un ser serpiente, un ser pensante y que además caminaba. Ok, entonces es simplemente una conjetura, pero abre la posibilidad de que este ser, con esa capacidad grandísima y astucia que poseía, entonces podía convencer a quien estuviera. Adán lo sabía. ¿Y por qué la serpiente no va de búsqueda? Porque él tenía la información de primera mano. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no importaba que sabía lo que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer. Y como consecuencia vino el miedo, no el temor de Jehová, vino el miedo a Dios. Y ese miedo ocasionó de que la gente se escondiera de ahí en adelante. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestros días, Andrés? Eso de Adán pasó hace 6.000 años ya, según la Biblia. Eso ya es historia patria, ya los viejos no se acuerdan ni siquiera quién era Adán. ¿En qué nos afecta a nosotros? Bueno, nos afectó tanto que ahora tenemos necesidad de arrepentimiento para poder llegar a Dios. Noten ustedes que el solo acto de arrepentirse, que era lo que necesitaba Adán para restablecer su relación, fue la que el Señor Jesús proveyó para que nosotros de nuevo estableciéramos ese puente con Dios. Pero estamos en días, y de eso se trata el aterrizarlo a lo que estamos viviendo, estamos en días donde la confusión reina o quiere reinar, donde la incertidumbre aparece y salta por cualquier parte, donde dicen, retomo lo que estaba diciendo ahora, vamos bien, el pico de la pandemia ya se aplanó, y de pronto, ay no, es que hay una subida más alta, entonces viene un rebrote, y entonces si ustedes son de los que, espero que no, de los que están en toda hora pendiente de lo que el noticiero de turno dice, y entonces, no, es que eso en España está tremendo. Y no sé si ustedes se han encontrado, escúchense a ustedes mismos en una conversación con otros, y otros van a decir, uy, eso en España está duro, ¿cierto?
Y eso allá en Italia, y Alemania también está cerrando. Y entonces usted se queda, si fue sabio, se quedó callado y pasó como sabio. Así hubiera pensado necedades. Y llega el televisor y dice, y en Colombia está subiendo el pico. Y dice, ay, y apenas nos estamos empezando a recuperar. Y el negocio apenas abrió. Y las cosas apenas estaban funcionando. Y entonces ahora otra vez. Y Dios quiere decirte a ti, y me quiere decir a mí, que no es en las circunstancias en las que nosotros debemos y queremos confiar. No nos conviene confiar en las circunstancias. Nos conviene es confiar en Dios y en su provisión, pero con una salvedad que debe ser totalmente tenida en cuenta por nosotros. En una ocasión, un par de amigos de Daniel, nos cuenta por allá el libro de Daniel, que fueron llevados, recuerdan ustedes, por el rey por no cumplir le hicieron una trampa y los quisieron echar, ¿recuerdan? A los leones o al pozo de los leones. Pozo de los leones. ¿Pero a los amigos o al de fuego? Y a Daniel fue Bueno, al contrario. Gracias. El punto es que cuando están a puertas de echarlos, el rey les dice a ellos que si creen que su Dios al que ellos sirven va a ser capaz de librarlos. Y entonces uno de ellos dice de manera abierta y decidida, ¿sabes qué, señor rey? Si nosotros creemos que Dios es fiel y poderoso para librarnos. Pero si no llegara a ser así, tampoco nos vamos a arrodillar delante de la imagen o de la estatua o de la orden que has dado de orar. Y esto debe ser supremamente manifiesto y diciente para nosotros. Que en nuestro corazón haya una decisión tan clara, tan manifiesta, de por cualquier circunstancia tener a Dios como norte y no dejarnos correr el camino por lo que aparentemente pudiera suceder. Porque, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, cuando el rey le está preguntando, y ellos hubieran dicho, uy, no sabemos, rey, qué va a pasar? Y eso quema, o si hubieran sido los leones, y si tienen los dientes bien afilados como para que lo maten a uno rápido. ¿Qué tal que el miedo hubiera hecho presa a Daniel o sus amigos? Seguramente el resultado, que por declaración de fe había sido totalmente distinto. Sin embargo, ellos permanecieron firmes y dijeron, miren, creemos que Dios nos va a librar. Y yo no sé aquí cuántos creen que Dios nos puede librar. No solamente que nos libra, sino que nos quiere librar. Y le dijeron, pero si Dios por alguna razón no lo hiciera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando ellos dijeron eso, ¿qué creen que pasó en el ambiente en el que ellos se encontraban? El miedo y el temor desapareció completamente. Y entonces recibieron su bendición. Lo que salió por su boca, que había sido una confesión de fe que llega a casi que en sacrificio de olor fragante delante de Dios. Eso dice Apocalipsis, que las oraciones de los santos suben como olor fragante delante de la presencia de Dios. Y recuerden que una oración no es hacer un rezo establecido, una oración es tener una comunicación, una conversación con Dios. Y en el momento en que reconocieron que Dios era su Dios y que los podía liberar de cualquier cosa que les presentaran, la palabra de Dios dice que sube como un incienso grato, olor fragante delante de su presencia. Para que ustedes y yo tengamos presentes que las circunstancias no deben mover nuestra fe. Las circunstancias no deben, aunque quieran, hacernos cambiar de manera de pensar de que Dios sigue siendo Dios. Yo voy a decir esto, puede que suene un tanto grosero, pero no es la intención. Algunos creen que Dios no quiere salir y manifestarse porque tal vez le da miedo de contagiarse. Por eso lo digo, y qué chévere que hagan esos gestos como que estás diciendo. Porque por supuesto, la mano de Dios no se ha cortado. Dios no tiene miedo, Dios no usa mascarilla. Dios no usa mascarilla, Dios no necesita estar aislado. Al contrario, quiere que tengamos comunión con Él, que estemos cerquita con Él. Entonces, lo digo es para que entendamos
que la mano de Dios para obrar y actuar en nuestro favor no se ha acortado. Dios no está escondido esperando que pase el virus o que el pico de la pandemia baje para poder salir y bendecir a sus hijos. ¿Quién dijo? Dios está simplemente esperando que nosotros podamos reconocerlo en medio de lo que esté sucediendo. Señor, tú eres Dios. Tú eres el Dios de los dioses. Tú creaste ese virus. Ay, sí, ¿cómo así? Sí, Él creó todo lo que hay con vida en esta tierra. Y como creó lo que hay con vida, nos creó a nosotros con un sistema inmunológico perfecto. No existe un sistema más perfecto que el ser humano tiene para defenderse de cuanto patógeno y cuanto germen hay por la calle. Es más, tan perfecto es que la primera persona que se contagia recibe la carga, su cuerpo genera los anticuerpos y cuando expulsa o a través del estornudo o a través del contacto con otras personas está compartiendo no solo el virus, la información que ya su cuerpo obtuvo para que el virus vaya con el disco duro de cómo tiene que ser derrotado. Entonces cae en otra persona y no tiene que correr a la EPS para que le hagan el examen, porque la información de cómo vencer al virus está en el mismo virus que ha sido contagiado. Eso dicen los especialistas y nos estamos metiendo en áreas que no nos competen, pero que la misma lógica de la biología del ser humano explica y da fe. Es así como el ser humano ha sobrevivido por miles de años. Vienen momentos, o estamos viviendo momentos donde la gente habla de cosas inciertas. Y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones y creo que no nos vamos a cansar de repetirlo. Hay una agenda alrededor de lo que quieren que escuchemos. Y ustedes y yo como cristianos no nos podemos dar el lujo de decir, no, eso es pura teoría conspiranoica, ese Andrés no la pasa en YouTube, viendo puras cosas raras. Nosotros los cristianos no nos podemos dar el lujo de no creer que existe alguien que está manejando el hilo de las cosas. No nos podemos dar ese lujo, porque en el momento en que nos demos ese lujo, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que le pasó a Adán. Va a venir el miedo. No el temor de Dios, va a venir el miedo por la incertidumbre. Y Dios no quiere que en nosotros ni se produzca ni se reproduzca el miedo. Lo que quiere que se reproduzca en nosotros es el verdadero amor que echa fuera todo temor. Cuando usted en algún momento se encuentre meditando, reflexionando acerca de lo que ha oído o ha visto y se quede pensando así todo cabezón o cabezona, ¿y qué vamos a hacer, Señor? Dele gracias a Dios que está clamando a Dios, pero espera la respuesta que Él le va a dar. Y tiene que venir paz a su corazón. Miedo a una escasez de hombres, decían las señoras antes, ya no hay hombres. O sea, sí o sí toca tener miedo, no, miedo no, temor de Dios. Pero el temor de Dios dice que es alejarnos de todo aquello que nos produce mal, es decir, que nos aleja de Dios. Hay momentos en que el hombre, como consecuencia de este alejamiento de Dios, queda como loco, como que no sabe qué hacer. En las actividades que uno hace con los muchachos, hay veces al aire libre, hay un juego particularmente que a mí me llama poderosamente la atención porque es chistoso, de lo chistoso que uno se ve, de todos los chistes que le hacen. Y se lo describo cortico. Uno pone un bate o un palo en un punto y coge la mano, se la pone en el palo y empieza a darle vueltas al palo, así. Y da vueltas, entonces puede dar, qué sé yo, 10, 15, 20 vueltas. Y adelante le pone un balón o una línea por la que él o ella tienen que caminar después de haber dado las 15 vueltas. Y lo curioso es la risa que produce, el desconcierto y la desubicación con la que sale este personaje, porque sale para cualquier lado disparado y completamente sin control. Pero hay veces el ser humano, yo diría muchas más veces de las que Dios quiere,
se encuentra en ese estado cuando no está ubicado con Dios. Cuando lo que le ha estado dando vueltas es el mundo y sus pensamientos, y no cuando Dios ha sido el centro de atención de esa persona. Y esa persona está, no sé si le ha sucedido a alguno de ustedes, hablando con alguien que es así tóxico o tóxica, y no estoy hablando de cosas de amor, pero tóxico porque lo que dice y lo que habla es veneno. Y hay gente que sale y dice, uy, yo salí cansado, exhausto. Esta persona como que roba, chupa la energía, dicen a mí. Es que tiene, por ahí tengo un compañero de trabajo que dice así, es que tiene una aura como rara. No es que se llame aura, pero como que están en contacto con este tipo de personas o en este tipo de conversaciones, y cuando salen, caminan rectos, pero su cabeza está como el del bate loco, completamente desubicado, y cualquier cosa que le puedan decir, dice, ay, sí, uy, sí, eso está tremendo. Y recuerden que ustedes y yo estamos llamados a replicar lo que pasó con los amigos de Daniel. Yo en mi casa serviremos al Señor y sé que Él es poderoso para librarme, y si no me libra, que me lleve rápido, y estoy mejor con Él en su presencia que en cualquier otra circunstancia. Y con una declaración de esas, nosotros le quitamos la candela, el fuego, el filo, el impulso a cualquier demonio inmundo que quiera venir a sembrar el caos y el miedo en los corazones de los creyentes. Que recuerden que la Escritura dice que le está constantemente tirando dardos. ¿Y cómo nos dicen que tenemos que apagar los dardos? ¿Con qué? Con el escudo, no de la América. Si se ponen el escudo de la América, miren, perdieron. No porque yo sea hincha del Cali, es que la América es el mismo diablo. Entonces es el mismo diablo y no va a pasar nada con él. No es el escudo de la América, ni el del Cali tampoco, empatemos, ni el del Cali. No, es el escudo de la fe. Y el escudo de la fe lo que hace es precisamente soportar los ataques que el enemigo está constantemente tirando. Nosotros estamos llamados a replicar lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo que el mundo ha hecho en nosotros. Y también ponerse el casco de la salvación, que es cuidar los pensamientos, y los pensamientos entran por lo que uno está mirando constantemente. Tan válido es que una persona en semejante estado de desubique puede terminar pensando en una conversación de esas reflexivas con sí mismo o sí misma, y se encuentran con problemas como, ¿yo quién soy? Y yo como que vengo siendo, y vienen esas preguntas existenciales en las que, no, es que tengo 12 años y todavía no me he casado, o cosas así, o cumplí 18 y todavía no tengo mi casa, o tengo 15 y apenas he tenido 2 carros, cosas totalmente banales, estoy exagerando por supuesto, pero que en muchos casos a muchas personas les generan un movimiento en su vida que les cambia la perspectiva de lo que para ellos es felicidad o no. Cuando no debe ser así. Dios nos dice, si tú estás firme en mí, entonces yo estoy firme en ti. No porque Él tenga miedo de nuestra no firmeza, y no porque tenga miedo de caerse, como si fuera una estatua. Yo no está firme, entonces si se cae él, me caigo yo. La Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede ser infiel. Y como no puede ser infiel, entonces nos invita a nosotros a ser fieles en lo que Él ha dicho y como Él lo ha dicho. De Adán esperaba un momento de arrepentimiento. Nosotros tenemos muchos momentos de arrepentimiento, pero es necesario que ese arrepentimiento salga y se manifieste y sea expuesto delante de quienes quieran escucharlo. Cuando ese momento no llega, a pesar de la experiencia o de la oportunidad para hacerlo y ejecutarlo, entonces el enemigo toma ventaja. ¿Y qué pasó con la historia de que estábamos hablando del compadre Adán y la comadre Eva? Que no solamente tuvieron miedo, sino que dijeron, vamos a vestirnos nosotros a nuestra propia manera.
No lo dijeron en esos términos, dijimos que habían salido sastres y budistas. Pero buscaron guardar su honra con sus propios medios. Porque antes caminaban sin ningún inconveniente y no se daban cuenta. Para ellos no existía el concepto de desnudez. Algunos se atreven a decir, y creo que no es descontextualizado, algunos dicen que la gloria de Dios los cubría como vestido, porque mantenían en su presencia. Y como estaban investidos con la gloria de Dios, pues no se daban cuenta. No habían boxers en ese momento. No existían las tangas tampoco. No eran necesarias. Simplemente estaban investidos con la gloria de Dios. Y lo primero que sucede cuando entra el temor es que la gloria de Dios desaparece. Y miren ustedes, que no fue que Dios les dijo, ay sí, como pecó, venga, pásenme este vestido que ya no le queda bonito. Porque la Escritura nos dice por texto y contexto que Dios los estaba buscando. Fueron ellos los que se sintieron tan mal, tan terrible, que prefirieron correr alejados de Dios en vez de correr a acercarse a Dios. Entonces ahí es cuando siempre el ser humano se va y se esconde y se va de la iglesia y se va de la palabra y se va y empieza a apartar, es que yo soy digna de Dios, somos nosotros mismos. Claro, nunca va a ser Dios que dice, yo lo voy a correr un poquito más para que sufra más y para que esté más alejado, a ver qué hace. Eso no lo hacemos nosotros ni siquiera que somos malos, dice la Escritura. Pero además de eso, de apartarse y de irse y de esconderse, está la otra cosa que sucedió, que fue que le echa la culpa a otro. Entonces, normalmente la conducta del ser humano, o sea, en vez de reconocer su falla, reconocer su error, reconocer nosotros mismos, sí, la reacción es esconderse y echarle la culpa a otro. Esa es la reacción de Chavo, Sí. más o menos. De hecho, en el contexto de las iglesias o las congregaciones, normalmente quien tiene la culpa de que alguien o se vaya o no venga o tenga otra idea distinta acerca de algo, es el pastor o el ministro de turno. Porque a él es el que puede señalar, o a ella, si es ella. No dice, no, es que yo me fui porque es que esos chistes malos y flojos que mantienen haciendo Andrés del caleño, no. Esa iglesia no habla sino de caleño. Y yo soy americano y hoy sí me sentí ofendido. Como ahí que dijo que el escudo de la América no servía. Entonces, no, yo me voy, ¿ok? O algún día pasó por ahí Victorita y no lo saludó. Entonces, pues allá en esa iglesia no saludan, ya me creen más o menos. Se van a aprender, como bien ustedes lo decían, de cualquier cosa para encontrar una excusa. Bueno, no ellos, el diablo va a aprovecharse de esa excusa. Y Dios quiere que ustedes y yo sepamos que nos conviene ante cualquier pecado, ante cualquier caída, ante cualquier equivocación, la que sea, lo que nos conviene es acercarnos a Dios. Siempre va a ser conveniente acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios. El alejamiento siempre va a ir acompañado de cosas más. Y una persona, por ejemplo, se alejó, dice, y se siente bien. Yo estoy bien, yo ya he recibido palabra, ¿ok? O no, yo estoy bien, yo estoy claro. Pero el alejamiento lleva, como les digo, a encontrarse en un escenario como el del bate loco. Y poco a poco esta persona se le van dando más vueltas, y cuando menos piensa arrancó a correr y no tiene la menor idea de dónde está. Es totalmente importante. El arrepentimiento, no necesitamos más. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta para el reino de los cielos. No necesitamos más. Vamos a recibir muchas más cosas como consecuencia del arrepentimiento. Pero para encontrar a Dios y tener comunión con Él, no necesitamos más. No es el temor ni el miedo el que nos impulsa a seguirlo. Si usted está siguiendo a Dios o en algún momento conoce a alguien que sigue a Dios porque es que no lo sigo, y ahí me ha pasado. Eso yo no fui a la iglesia y al otro día me cayó una rama encima. Eso fue el castigo de Dios. Y conozco a gente que dice, no, es que sí, así.
No, Dios no anda buscando cómo darle cocotazos. ¿Ok? Dios anda buscando es cómo guiarnos para que siempre estemos delante de su presencia. Hay una canción muy linda de este Jesús Adrián Romero que dice, y cuando yo me fui, Él estaba ahí, y cuando yo me perdí, Él estaba ahí. Y a pesar de que yo no me volví con Él estaba ahí, siempre está ahí. Esa es la confianza que tenemos, que Él está dentro de nosotros. Miren ustedes lo siguiente, para que lo meditemos y vamos acabando por hoy. El temor no es algo natural en el creyente, como nos lo han hecho pensar. No en el creyente, en el ser humano nos dicen es que es normal, es natural Oye, es bueno tener temor. No, y es bueno temer, dicen, yo he leído que es bueno temer, sí. No, y de hecho, inclusive viéndolo de la fisiología o la biología del hombre, encontramos que hay una respuesta, de esto hemos hablado, cuando se está en temor o en estrés, el cuerpo segrega unas sustancias, unas hormonas para responder, ¿de acuerdo? Alguien podría decir, no, pues es que claro, es que necesitamos eso para poder despertarnos en algún momento. Pero no es así como Dios opera. Dios no opera asustándonos para que nosotros lo busquemos a Él. Porque Él sabe que si el hombre se asusta, sale a correr y no lo para nadie. Ni voltea a mirar para atrás. Él lo que quiere es que el hombre se acerque, no que se aleje. El temor o el miedo aleja de Dios. Y Dios no quiere que ni ustedes ni yo nos alejemos de Él. No prestemos oídos a lo que el mundo nos quiere decir. Cierro con esto, de esto creo que también hablamos el sábado pasado, o algo lo mencionamos. La escritura dice que Satanás es el príncipe de Marte, De este mundo. ¿cierto? Que no dice que es de Júpiter, ni de la Luna, ni de Neptuno, es el príncipe de este mundo. La escritura también nos dice que ustedes y yo no somos de este mundo, lo cual significa de que si hay un príncipe sobre este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, sus leyes y sus decretos no tienen por qué aplicarnos a nosotros, a no ser que la persona, no lo voy a incluir, la persona se rija y se mueva de acuerdo a los decretos de este mundo. Si esa persona se rige bajo eso, pues tiene que vivir bajo la ley del príncipe de este mundo. Y Jesús llegó y nos dijo algo aún para rematar. Y dijo, hijitos, tranquilos, no se afanen. Yo he vencido al mundo. Y como si fuera poco, nos dice después más adelante, y he hecho de ustedes mucho más que vencedores. Entonces, el escenario que Jesús nos pinta es, yo soy su rey, yo soy su príncipe, yo soy su Dios. Si me miran a mí, me encuentran. Si se rigen por lo que yo digo, van a ser bendecidos. Por lo menos van a ser transformados. Te digo por lo menos no porque sea menos, porque alguien podrá decir, no, es que yo no vi la bendición de Dios ahí en mi vida. La va a ver más adelante. Tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo que le sucedió o dejó de sucederle, Dios tenía un plan mucho más grande y más glorioso para usted en ese momento. Entonces, Dios tiene para nosotros un plan que está escrito en su libro. Hay un libro en el que todo lo que está dispuesto a que pase en nuestras vidas está escrito. Y no hay manera de hacer chanjuco. No hay una tinta que pueda sobreponerse a la que Dios usó para escribir. No hay una mano que pueda llegar a escribir sobre ese libro. Los libros que están escritos sobre nosotros ya están escritos. Pare de contar. Es decir, que todo lo que en nuestra vida está escrito, Dios conoce perfectamente qué es y qué va a producir. Nadie puede reescribir ni sobreescribir. Así el mundo nos quiere hacer pensar lo contrario. La invitación es para que ustedes y yo reflexionemos a propósito de lo que es el miedo o el temor que no proviene de Dios. Indaguen, lo hice a propósito, no leímos Proverbios 8, pero invito a que lo busquen y lleven a la referencia qué es lo que Dios dice que es el temor. Y se van a dar cuenta de que no es para nada
el que nos han pintado o el que nosotros nos hemos creído, porque el que sí nos hemos creído en el pasado por lo menos era el que el mundo vendía. El temor para salir corriendo. Es que ese es el miedo del mundo, es el que tiene miedo a uno a todo. Tengo miedo a que me deje, tengo miedo a que me haga daño, tengo miedo a que no me guste, tengo todo el miedo. Porque, aprovecho el comentario para decir algo. Satanás va a estar empecinado, dedicado a querer sacar al creyente del reino de los cielos de donde vive. Como en el reino de los cielos él no es el que manda, entonces él va a querer sacar al que está en el reino de los cielos al territorio donde él sí manda, que es el mundo. Y cuando el creyente, en este caso los creyentes, se sale de ese escenario que es el de Dios lo guarda y lo protege, entonces se expone a lo que el mundo dice. Y al verse expuesto, pues por supuesto queda en manos de quien es príncipe de ese mundo. Por eso dice Colosenses que ya no vivimos en la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de su amor. Pero es que eso tenemos que creerlo. Tenemos que conocerlo en primera instancia y después de que lo veamos, Señor, eso es para mí también. Eso es solamente para los que estudian la Biblia, es para los que la predican. No, es para todos nosotros. Y si yo creo eso, ahí puedo decir, como dice la Escritura, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Por eso lo puede decir uno cuando primero que todo sabe quién lo dijo y le cree a quien lo dijo. Y cuando esto sucede, el perfecto amor que Dios morando en nosotros echa fuera todo temor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, exaltamos una vez más tu nombre, Señor. Y te damos gracias por poner en nosotros el querer como el hacer para poder buscar tu rostro en arrepentimiento, Señor. Cuando pequemos, porque pecamos, en nuestra mente, en nuestra confesión de labios o en nuestra acción, Señor. Que seamos movidos por tu Espíritu Santo que mora en nosotros a buscarte inmediatamente a ti, Señor. Porque tú tienes tus brazos abiertos, esperando que siempre, siempre regresemos a ti. Permite, Padre, que en todo momento sea tu voz la primera que nosotros escuchemos. Que podamos distinguir cuando tú nos hablas, no para alejarnos de ti, sino para acercarnos cada vez más a ti, Señor. Porque tú dices que separados de ti, nada podemos aquí en esta tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.